Espero que se vea bien. Bueno, buenas tardes. Voy a resolver las tareas 1, 2 y 3 de estadística. No las he podido entregar antes y bueno, las voy a hacer en un momento a ver si sale. Primero vamos a resolver la tarea 1, que era escoger uno de los problemas de los propuestos de la colección de autoevaluación y resolverlo. Y yo en particular cogí el problema número 8. El problema número 8 lo tengo por aquí. Leo el enunciado. Dice, la probabilidad de que falle durante el periodo de garantía un conector electrónico que se mantiene seco es de 0,01. Si el conector se humedece, la probabilidad de fallo durante el periodo de garantía es 0,05. Si el 90% de los conectores se mantienen secos y el 10% se humedecen, nos preguntan la proporción de conectores que se espera que fallen durante el periodo de garantía. Bueno, vamos a ir apuntando los datos. El ejercicio yo lo resuelvo como un diagrama de árbol, ¿vale? En el que los conectores pueden estar secos o mojados. Y dentro de que la condición de que estén secos o mojados, pueden fallar o ir bien. Fallar o ir bien. Según nos dice el problema, el 90% se mantiene seco. 90% o lo que es lo mismo, el 0,9. Y el 10% se moja, 0,1. Volviendo al enunciado, dice que la probabilidad de que falle, es decir, nos encontraríamos aquí, estando seco, es de 0,01. Por lo tanto, la probabilidad de que vaya bien sería 1 menos la probabilidad de que falla, sería en este caso 0,99. Aquí igual, aquí la probabilidad es el 0,05. Pues aquí la probabilidad de que vaya bien, 0,95. Y lo que nos pregunta el ejercicio es la probabilidad de que cualquier conector falle estando en el periodo de garantía. Si nos dicen la probabilidad de que cualquier conector falle estando en el periodo de garantía, es un ejercicio de probabilidad total. Entonces debemos hallar tanto este caso, que falle estando seco, o que falle estando mojado. Con lo cual, la probabilidad de fallo será igual a 0,01 por 0,9 más la probabilidad de que falle mojado, 0,05, por la cantidad de conectores que se mojan, 0,1. Y eso da un resultado de 0,014. Que traduciendo los porcentajes sería del 1,4% de los conectores fallan en periodo de garantía, ¿vale? Y eso sería la tarea 1. Voy a borrar y ahora vamos a resolver la tarea número 2. La tarea número 2 he escogido de la serie de problemas propuestos que no había resuelto el profesor, he escogido uno, en concreto el número 15. El número 15 nos da como datos, dice que una variable aleatoria x se distribuye normalmente de forma que, tenemos aquí la fórmula de la normal, que es media, desviación típica, y nos dice que nuestra variable aleatoria, la media, es 5 veces la desviación típica. Y nos pide calcular media y desviación típica. Vale. Además nos da como datos que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea menor que 6, menor o mayor, sí, menor que 6 es 0,8413. Bien, pues teniendo estos datos, operamos. Lo primero que tengo es una probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor que un número y tengo una distribución normal, por lo tanto voy a tipificar. La fórmula de tipificar sería mi variable menos mu partido por sigma. ¿Qué pasa? Aquí nos dicen que mu es 5 veces sigma. Lo borramos
5 veces sigma. Y esa sería nuestra fórmula. Borrando aquí la probabilidad de la variable que me dan, 6. Arreglo un poquito esto, sería sigma menos 5 sigma partido por sigma. Este y este se van. Y eso quedaría así. Y esta probabilidad, es decir, volvemos a escribir en la probabilidad de que mi z sea menor que este valor, ¿vale? Introducimos ahí 6 menos 5. Eso da un resultado de 0,8413. Nos vamos a la tabla de la distribución normal y buscamos este valor, que corresponde, ese lo tenéis apuntado, vale. Esa probabilidad nos corresponde que z fuese menor que 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igualar esto con esto, de forma que tenemos 6 menos 5 sigma menos sigma. Bueno, lo escribimos, esto no había quedado así, igual a 1. 5 se va para el otro lado, queda 6 partido sigma igual a 6. El 6 viene aquí dividiendo, sigma sube como resultado, quedaría. Ya tenemos la desviación típica. Y como nos ha dicho el problema es que la media era 5 veces la desviación típica, tenemos que mu es 5 por 1, 5. Ya tenemos la primera parte del problema, que nos pide desviación típica y la media, ¿vale? La segunda parte del problema nos da una variable y, de forma que y es 3 menos x, y nos pide calcular la esperanza de y la varianza de y. Bien, pues sustituimos aquí la esperanza de 3 menos x. Voy a ir haciéndolo en paralelo porque es relativamente sencillo. Esto sería igual. Por propiedades, en el tema 2, al final nos vienen las propiedades de la esperanza y de la varianza, de forma que podemos sacar el 3 fuera y queda. Bueno, primero, el signo negativo aquí tenemos un 3 sumando y un menos 1 que está multiplicando a nuestra variable. Este sale menos 1 por la esperanza de x, y el 3 sale fuera con signo no negativo o el signo positivo, más 3. Sustituimos la esperanza de x, la habíamos calculado antes, la esperanza de x es igual al resultado que nos ha dado antes mu, que mu nos ha salido 5. Con lo cual sustituimos aquí menos 1 por 5 más 3, menos 5 más 3, menos 2. Esa será mi esperanza. Y en la varianza prácticamente lo mismo, con la salvedad de que hay una propiedad de la varianza que dice que la traslación de n valores, si esto fuese n, ¿no? Un número cualquiera, en su representación de las distribuciones, la traslación de n valores no afecta a la varianza, por lo tanto ese 3 lo ignoraremos, solo trataremos el menos 1 que multiplica a la x. Y como recordamos que la varianza era una expresión elevada al cuadrado, si yo quiero sacar algo de esta expresión, lo tengo que hacer elevado al cuadrado. Por lo tanto, si el menos 1 lo saco, tiene que ser menos 1 al cuadrado por la varianza de x. Recordamos, la varianza de x en el apartado anterior nos salió desviación típica era 1, con lo cual varianza sería 1 al cuadrado, que es 1. Varianza, bueno, sustituimos aquí menos 1 al cuadrado, 1, la varianza 1 por 1, 1. Y ese sería
del segundo apartado de la tarea 2. ¿Se ve? Bueno, regular. Vale. Y por último, la tarea 3. De la tarea 3, también lo mismo, nos daban una lista de ejercicios propuestos y yo he cogido el ejercicio número 5. 5, que os leo el enunciado. Así rápidamente dicen que en condiciones normales el proceso de fabricación produce piezas de un ordenador con una tasa de piezas defectuosas del 3%. ¿Quién tomando los datos? La proporción, el 3% defectuosa. Dice que se establece un protocolo de control para comprobar que la máquina está bien ajustada y que consiste en coger al azar cada día 50 piezas y mediante un test comprobarlas. Por lo tanto, nuestras muestras, 50 piezas. Pide cuál es la probabilidad de que estando la máquina bien ajustada, ver en la muestra una cantidad superior al 5% de piezas defectuosas, y después nos hace una pregunta que qué conclusiones sacaríamos sobre el funcionamiento de la máquina si en un día vemos 4 piezas defectuosas. Bueno, vamos por orden, vamos lo primero. Como no conocemos ni la media ni la desviación típica de la población del total de esas piezas, vamos a estimar, bueno, antes de todo eso, nosotros cogemos una muestra de 50 piezas y la pieza puede ser defectuosa o no, por lo tanto sigue una distribución binomial. ¿Vale? Binomial. Recordamos que era NP, donde N lo tenemos, que es el número de veces que realizamos la prueba, y P el tanto por ciento de defectuosa. Voy a poner por aquí BN 50 y 0,03. Vale. La probabilidad de ver más del 5% de defectuosa en nuestra muestra. Bueno, pues reescribiendo aquello será la probabilidad. La fórmula de la proporción, recordamos que era n mayúscula partido n minúscula, donde n es el número de casos con éxito, ¿vale? En este problema el caso éxito va a ser encontrar una pieza defectuosa. Por lo tanto, tenemos 3 partido de 100. No. La probabilidad de encontrar en nuestra muestra, ¿vale?, un número superior al 5%, que sería 0,05. Por en ecuación esto sería igual a la probabilidad de que n fuese mayor, 50 por 0,05 son 2,5. Vale. Como 2,5 por la fórmula puntual de probabilidad de la distribución binomial dará problemas al tener decimales, yo he aproximado este valor como si fuese un 3, ¿vale? Como la probabilidad de que n fuese mayor que 3. Y con esto ha sido con lo que he trabajado, consciente de que no será un resultado exacto y que se cometerá algún error. Pero bueno, sustituimos ahí n mayor que 3. La probabilidad de que n sea mayor que 3, igual que la probabilidad de que 1 menos la probabilidad de que n sea menor o igual que 3. ¿Vale? Y eso, un segundillo, voy a coger, bueno, lo tengo apuntado aquí. La probabilidad de que n sea menor o igual que 3 da 0,9372. De forma que 1 menos el resultado que nos da 0,0698. Esta es la probabilidad que tenemos. Repito, lo que he dicho antes, no es un cálculo exacto, pero aproximadamente la probabilidad que tenemos de ver en nuestra muestra un número de piezas superior al 5% defectuosa es de 0,0628. ¿Vale?
Y la segunda cuestión que nos plantea la tarea, dijimos que si en un día veo 4 piezas defectuosas, vale, si en mi muestra yo he cogido 50, 4 será el X%. Serían 50X partido de 100 igual a 4, 400. Partido de 50, 5 por 8. Vale. En realidad me pregunta que si en un día yo veo el 8% de las piezas defectuosas, ¿qué quiere decir? Vale. Pues si en el apartado anterior hemos calculado que la probabilidad de ver más del 5% defectuosa era aproximadamente 0,0628, esta es una probabilidad muy pequeña, 6,28%. La probabilidad de ver piezas mayor a ese 5%, es decir, que este 8% encajaría, es muy pequeña. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacaría yo personalmente de la máquina? Pues me aseguraría, hombre, para dar un resultado más coherente, realizaría esa prueba varios días. Pero con ese resultado, o una de dos: o la máquina está funcionando bien y simplemente he tenido mala suerte en esa muestra y he cogido pues 4 piezas defectuosas que significaban el 8%. Pero generalmente no será así. Si repetimos el test varios días seguidos, normalmente no nos encontraremos con ese número de piezas defectuosas, puesto que la probabilidad, como hemos visto, era del 6 y pico % y una probabilidad muy baja, ¿vale?